Todo lo que existe, todo lo que hay, todo lo que recibimos y todo lo que no recibimos, lo recibimos o lo dejamos de recibir por la providencia de Dios. Ahora, decíamos que el dinero es neutral, el dinero no es necesariamente ni bueno ni malo. Sin embargo, podemos afirmar que el dinero sirve como medida, como indicador moral y espiritual de una persona. En aquello en lo cual gasta el dinero, nos va a hablar de en dónde está puesto el corazón de esa persona, ¿no? Lo dijo Jesús en el Sermón del Monte: donde esté tu tesoro, allí está tu corazón. Dependiendo cómo una persona gana su dinero, cómo una persona administra y cómo gasta su dinero, nos habla bastante acerca de esa persona y del interior de esa persona. La riqueza en sí, es decir, la acumulación de dinero, no es intrínsecamente mala, no es necesariamente algo malo. Algunos ricos usan su riqueza para el bien incluso, pero algunos la usan para el mal y para la vanagloria, para el orgullo propio. Con todo esto decimos que el dinero entonces no es un problema central, aunque sí lo es el amor al dinero, que es la raíz de todos los males, sino que es simplemente un indicador del problema real, que es el corazón pecaminoso del hombre. El dinero pone en evidencia el pecado del hombre y la manera en la cual se gasta o se malgasta el dinero pone en evidencia el pecado que hay en el corazón del hombre. Decíamos que todas las riquezas provienen de Dios, es un principio bíblico y eso lo afirma Ageo en el capítulo 2, versículo 8. Dice: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. En Deuteronomio 8, 18 leemos: acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. El dinero, decíamos también, constituye una prueba moral y espiritual para el hombre. El hombre, cuando es expuesto al dinero o a la falta de él, se ve sometido a tentaciones y a pruebas. Y la pregunta que debemos hacernos cada uno de nosotros es: ¿qué haremos entonces con nuestro dinero? ¿Cómo lo ganaremos? ¿Cómo lo administraremos? ¿Cómo lo gastaremos? O incluso cómo lo malgastaremos. ¿En base a qué escala de valores y en base a qué escala de prioridades deberíamos obtener y manejar nuestro dinero? Cualquier cristiano que quiera vivir sabiamente debería plantearse estos interrogantes, estas cuestiones. En el pasaje que nos toca hoy, de 1 Timoteo capítulo 6, ya casi terminando, el jueves que viene lo terminamos, Pablo advierte a Timoteo acerca de la prueba que deben atravesar los ricos de la ciudad de Éfeso, que era una ciudad bastante próspera, y una prueba a la cual está sometida cualquier persona que tenga un dinero que administrar. Y eso nos aborda a cada uno de nosotros. Llama la atención que Pablo incluya este pasaje en este lugar, porque si recuerdan lo que vimos el jueves pasado, el versículo 16 termina con una doxología, un himno de alabanza, de glorificación a Dios. ¿Y por qué ahora Pablo va a advertir algo acerca del dinero? Hay quienes dicen que esto está acá porque es meramente una interpolación. Una interpolación es una palabrita que los críticos literarios usan para referirse a que en algún momento o algo se cambió de lugar o algo fue agregado posteriormente. Sin embargo, los manuscritos que tenemos no nos dan prueba de nada de eso, entonces está en donde tiene que estar, en este lugar. Y hay cierto paralelismo con lo que ocurría en los versículos previos a lo que vimos el jueves pasado, por ejemplo el versículo 9, donde también se hablaba del dinero y se hablaba de aquellos que querían enriquecerse a costa de la grey de Dios, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Pablo habló en aquel pasaje de aquellos que querían enriquecerse erróneamente por malas causas y por malos medios, y ahora va a hablar de aquellos que ya son ricos, aquellos de que al momento de darle esta advertencia ya se hallaban en la condición de riqueza. Y es así que vamos a leer el pasaje que nos toca, son 3 versículos nada más. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17, dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien,
que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Hasta acá nomás el pasaje que nos toca. Pablo no ordena a los ricos que se despojen de sus posesiones. No es un mandamiento universal, eso que Jesús le dijo al joven rico cuando le dijo que vendiera todo y lo diera a los pobres. Simplemente Jesús estaba dándole una indicación puntual a este hombre que sabía que su gran dificultad evidentemente era el dinero. Sin embargo, Pablo no dice hay que vender todo y dárselo a los pobres, hay que vender todo y repartirlo. Pablo no le pide a los ricos que se despojen de sus posesiones y que hagan un voto de pobreza, sino que por el contrario tengan una perspectiva apropiada de cómo manejar ese dinero y de cómo manejar la vida que resulta de tener ese dinero. Y esto incluye fundamentalmente 3 aspectos que Pablo enfatiza en estos 3 versículos y que desde luego van a ser los 3 puntos que van a guiar el mensaje de esta noche y que va a ser breve, no se asusten. El primero de ellos es un peligro que hay que evitar, o tal vez 2 peligros que hay que evitar. En segundo lugar, un deber que hay que cumplir. Y en tercer lugar, el verdadero tesoro que debiéramos acumular. Comenzamos entonces con el primero, que está en el versículo 17. Pablo comienza diciendo, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos. Llama la atención que se refiere a los ricos de este siglo. ¿Por qué hace esa aclaración Pablo? Era innecesario, no se refería a los siglos ni del siglo pasado ni del siglo venidero, se refería a los que estaban viviendo en ese momento en Éfeso, por eso les mandaba la carta. Como ustedes saben, cuando se usa la expresión este siglo, es casi un sinónimo de hablar de este mundo, ¿verdad? Siglo, mundo. De hecho, la palabra secular, que tiene que ver con lo mundano, viene precisamente de la misma raíz que la palabra siglo. Y les manda a los ricos de este mundo. Y habla acerca de las riquezas que pertenecen a esta realidad del acá y del ahora, esta realidad inmanente y no trascendente, aquello que se queda acá y que no trasciende a esta vida. No tiene que ver con riquezas celestiales y las riquezas terrenales no están necesariamente asociadas a la posesión de riquezas celestiales. Y Pablo quiere dejar esto bien en claro, son riquezas de este mundo, del acá y del ahora. Y les enfatiza un primer peligro que corren o que pueden correr aquellas personas acaudaladas desde el punto de vista material en este mundo, y este es volverse altivos, altaneros, arrogantes, orgullosos, tener una opinión elevada, más elevada de sí mismos de la que debieran tener y despreciar por esta causa a aquellos que están económicamente un escalafón o varios por debajo de ellos en términos económicos. Ahora, lo opuesto a ser altivos, a ser altaneros, es ser humildes, y desde luego esa es una característica de Cristo, a quien nosotros tenemos que imitar. Ahora, fíjense cómo el orgullo resultante de la acumulación de riquezas puede llevar a alguien a la caída más profunda. En Ezequiel 28, versículo 2 al 9, no lo busquen, yo se los leo, si lo quieren buscar, búsquenlo, no se los voy a prohibir. Vemos que se da una advertencia o se va una condenación al rey de Tiro y dice lo siguiente: por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios, he aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas y a causa de tus riquezas, ¿qué pasó? Se ha enaltecido tu corazón. Un corazón altivo, arrogante, altanero, basado en las riquezas materiales que tenía. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Alguien que tenía todo, que tenía abundancia y que por causa de esa abundancia se envaneció y que fue
hundido hasta lo más profundo. Ahora hay un segundo peligro, no solo el peligro de volverse altivos, altaneros, orgullosos, sino el peligro de poner las confianzas en las riquezas. Y esto Pablo lo dice explícitamente en el versículo 17. Ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, dice el apóstol. Esta es una advertencia que la encontramos constantemente en la Biblia. En Proverbios 11:28 leemos: el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Recuerden que la temática central de toda la literatura de sabiduría sapiencial y en particular de Proverbios es este contraste entre el necio y el sabio. Y acá vemos el contraste entre el necio y el sabio. El necio es el que confía en sus riquezas y su resultado es que cae. El justo, el sabio, reverdece como las ramas. En Lucas 12, 16, 19, leemos que la heredad de un hombre rico había producido mucho. Jesús cuenta este relato, esta parábola, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Reposo, provisión y alegría fundamentada no en Dios, sino en los bienes materiales. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Una vida fundamentada en los bienes materiales y en las riquezas, y no en Dios. Y aquello que importaba, aquello trascendente, no le había prestado atención, y todo lo que produjo en esta vida no tuvo un impacto eterno, sino que se quedó aquí en su tumba. En Proverbios 23, 4 al 5 leemos: no te afanes acumulando riquezas, no te obsesiones con ellas. ¿Acaso has podido verlas? No existen. Es como si le salieran alas, pues se van volando como las águilas. Las riquezas son futiles, son volátiles, son efímeras. Ocupémonos de aquello que trasciende para vida eterna. El creyente entonces tiene que evitar el error de enaltecerse, de enorgullecerse por sus posesiones y también de poner su confianza en ella, de sentirse seguro porque tiene, debe sentirse seguro porque Dios está con él y depositar su confianza en la provisión divina. Debemos entonces confiar plenamente en Dios, manteniendo una actitud humilde. Primer punto, culminado, el peligro que tenemos que evitar, enorgullecernos y confiar en el dinero. El segundo aspecto que aborda Pablo está en el versículo 18 y es el deber que debemos cumplir. Dice Pablo: que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. La obligación de los cristianos acaudalados, pero por qué no de todos, es poner a disposición sus bienes a los fines de suplir necesidades auténticas y legítimas de sus hermanos. Esto lo vemos constantemente en la Biblia. La satisfacción de necesidades familiares, de hermanos necesitados, de la obra misionera, de las viudas, de los huérfanos. Constantemente en el Nuevo Testamento lo vemos. Y Pablo enfatiza esta idea usando 4 frasecitas o palabras. En primer lugar dice: hagan el bien. Y habla acerca de hacer acciones que son nobles, que son intrínsecamente, naturalmente buenas, y no solo superficialmente, sino que son buenas desde su propia raíz. Habla acerca de que sean ricos en buenas obras. No importa tanto la abundancia material, importa la abundancia de hacer cosas buenas hacia los demás, la abundancia de generosidad. Habla acerca de ser dadivosos y de ser generosos, de tener un corazón abierto, sin restricciones hacia el otro, que se da completamente. Y esto lo vemos claramente ejemplificado en el ejemplo de generosidad de los macedonios, en 2 Corintios 8, 1 al 5. Les invito a que lo busquen. Pablo dice: ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente
tanto como podían y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los creyentes. Recuerden, la ocasión de esto que escribe Pablo era una colecta para los creyentes necesitados de Judea, de Jerusalén. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, y acá está la clave, pues se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor y después a nosotros conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué eran generosos? ¿Por qué eran dadivosos? ¿Por qué eran ricos en buenas obras e incluso estaban haciendo el bien? Porque se entregaron a sí mismos, primeramente a Dios y en segundo lugar a los hermanos. Y la generosidad fluía como algo natural, como un resultado natural de esa entrega absoluta hacia Dios, como un resultado directo de darse uno mismo hacia Dios, luego a los hermanos, y la generosidad fluye a partir de eso. ¿En dónde está nuestro corazón? Allí está nuestro tesoro. ¿Está en Dios nuestro tesoro? Allí va a estar nuestro corazón. Entonces, en primer lugar, decíamos el peligro que tenemos que evitar, el orgullo motivado por el dinero y la seguridad puesta en el dinero. En segundo lugar, hablamos acerca de la obligación que tenemos, el deber que tenemos que cumplir, y lo podemos resumir en la frase darnos enteramente a Dios y a nuestros hermanos. Y en tercer y último lugar, hablamos y habla Pablo en el versículo 19 acerca del verdadero tesoro a acumular, el único y auténtico tesoro que realmente vale la pena. Dice Pablo, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que eche en mano de la vida eterna. Atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que eche en mano de la vida eterna. Es decir, las personas que echan mano de la vida eterna, las personas que se salvan, que son poseedores y vividores de la vida eterna, atesoran para sí buen fundamento para lo porvenir, es decir, para la eternidad. Y tiene lógica, ¿no? Si echaste mano, si te asiste de la vida eterna, si sos receptor, por la gracia de Dios, de la vida eterna, te ocupás de las cosas que atañen a la vida eterna, de aquellas cosas que trascienden para eternidad. Y como siempre vemos en el resto del Nuevo Testamento, Pablo llama a los creyentes a poner la mirada en lo eterno, no en lo de este mundo, sino en lo del mundo venidero, al igual que Jesús, que mandaba a buscar primeramente el reino de Dios. Y Jesús lo resumió bien en el Sermón del Monte. Mateo capítulo 6 dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Por lo tanto, no nos ocupemos tanto de lo de este mundo que es pasajero, ocupémonos de lo eterno. 3 aspectos que aborda Pablo: el peligro de evitar, enorgullecerse y la altivez, que es lo mismo en realidad, y poner la seguridad en las riquezas, ¿verdad? Saquemos altivez, esa palabra no la solemos usar. Enorgullecerse de las riquezas y poner seguridad en las riquezas. En segundo lugar, la obligación que tenemos, entregarnos a Dios y a nuestros hermanos, y la generosidad va a fluir como consecuencia de eso. Y en tercer lugar, el verdadero tesoro que tenemos que acumular, que es un tesoro eterno, mirando lo eterno y no mirando lo de este mundo. Conclusiones rápidas. El lugar que ocupa el dinero en nuestra vida, como decíamos al principio, la manera en la cual lo obtenemos y en qué lo gastamos, pone en evidencia qué es lo que hay en nuestro corazón. Y este es un aspecto para hacer autoevaluación respecto a si la manera, tal vez desordenada, tal vez con valores tergiversados, en la cual a veces manejamos el dinero, no habla acerca de aquellos sentimientos profundos que hay en nuestro corazón, y debiéramos evaluar si tal vez estos valores, estos sentimientos que hay en nuestro corazón no son errados, no son incorrectos, no están tal vez en el orden equivocado. En segundo lugar, los que invierten su dinero en la eternidad dan evidencia de que echaron mano de la vida eterna, usando la frase de Pablo traducida por Reina Valera 60, ¿no?
si somos o si poseemos la vida eterna, ocupémonos de las cosas que tienen trascendencia en la vida eterna. Y finalmente invirtamos todo lo valioso de nuestra vida, en la eternidad, abundando de buenas obras, siendo ricos de buenas obras, como decía Pablo, con humildad, como decía también el apóstol, evitando la altivez, el orgullo, y poniendo nuestra confianza en Dios y no en nuestras posesiones. Que podamos meditar en estas cosas, que podamos reflexionar, examinarnos y que podamos, con la ayuda del Señor y su gracia, corregir aquello que tengamos que corregir. Amén.